Doctor Furelos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Además, estamos muy cerquita de Clínica Furelos. Ha llegado un minuto, sí, o sea que muy bien. Hoy más cerca que nunca, ¿eh? Bien, totalmente. De la Plaza de los Patos, ya lo saben, está Clínica Furelos, esa Plaza de los Patos de la que hablaba yo antes con el alcalde, que todavía va a tardar unos meses en estar disponible. Y que también, ya que estamos aquí fuera, vamos a decirlo, Pablo, es un lugar precioso y emblemático de la capital tinerfeña, ¿eh? No, y una de las plazas más bonitas que conozco, es espectacular y bueno, esperemos que la dejen adecuadamente, que se toma 9 meses. Que Clínica Furelos está, que siempre lo hemos contado alguna vez también, a la altura arquitectónica, a nivel de decoración, de todo, porque es que uno entra, se siente como en casa, la verdad, las cosas como son, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, eso tratamos. Pablo, vamos a hablar hoy de la telemedicina, ¿no? Sí, un tema para mí apasionante, muy interesante, porque te puedo decir que he sido una de las primeras personas de este país que apostó por la telemedicina ya por los años 90, que todo el mundo me decía si estaba loco, cómo iba a ser eso de consultar o hacer alguna especie de apreciación o diagnóstico tal por medio de la telemedicina, y ya ves, el tiempo me ha ido dando la razón, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que tratas pacientes que ya nos has explicado en una ocasión, que primero los ves a través de videoconferencia, pues, yo que sé, desde Rusia, desde Estados Unidos, es un instrumento de trabajo muy importante, ¿no? Para mí es diario y te diré que tengo unas horas de consulta presencial y después otras horas todos los días de consulta por videoconferencia o de telemedicina, vamos, en las diversas formas. Tú piensas que antes, vamos a ver, el poder charlar con un paciente a distancia era algo más o menos complejo, pero ya hoy en día, y ya con la llegada de Skype, con la llegada de la videoconferencia por WhatsApp, tal, es algo ya, vamos, absolutamente frecuente. Y de hecho mantengo contacto, que es lo que me consume esas horas diarias, con todos los pacientes operados de fuera, que son cada vez más, y con nuevos pacientes que están interesados en hacerme preguntas directamente y sobre todo ver la cara del que posiblemente le vaya a operar. Porque ¿cómo podríamos definir exactamente la telemedicina? Así que, ¿qué contenido le da, por ejemplo, una clínica como Clínica Furelos a la telemedicina, digamos? Pues mira, la telemedicina tiene diversas aplicaciones, ¿no? Una de ellas, que es la que más se utiliza en mi clínica, es poder compartir, responder a las expectativas de los pacientes con ese contacto que a veces es más directo a través de las pantallas, porque mejora la definición, mejora el sonido, mejoran todas las condiciones para tener este contacto con el paciente. Y te digo, este es el que más se usa en mi clínica. Pero después hay otra forma de telemedicina que está implantándose bastante, que es la transmisión de datos del paciente, tanto electrocardiograma como tensión arterial, como nivel de glucosa, etcétera, etcétera, que antes era mediante aparatos más o menos complejos, pero hoy en día ya los propios relojes aportan esa información y directamente la transmiten al teléfono, y el teléfono la envía al médico, que lleva un registro en gráficas de la evolución de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tú puedes tener monitorizado un paciente a distancia, por ejemplo. Exactamente, sí. Puedes monitorizar con cada día más aspectos de su salud, y ya te digo, pues como si estuviese en nuestra propia consulta a todos los efectos, ¿no? Después también hay otra utilización que es sencillamente para el diagnóstico, ¿no? Tú piensas que hay centros, incluso aquí en Santa Cruz, que hacen los escáneres, hacen las resonancias magnéticas, envían los datos a algún especialista de primer nivel que puede estar en Madrid o en París o donde quieras, y él les envía la opinión diagnóstica sobre las imágenes que le han enviado, etcétera, etcétera. O sea, que las ventajas son múltiples, evidentemente. No, cada día más. Fíjate, al principio había mucha duda. Nadie ha querido legislarlo, es un tema que está absolutamente sin legislar, porque nadie se atreve a poner unos límites, porque como cada día se van ampliando, la sanidad pública se da cuenta cada día de que provoca más ahorro y más prontitud en consultas, etcétera, etcétera. Porque ¿para qué pacientes es bueno? Pues mira, pacientes que están a una cierta distancia, las islas pues no tienes que desplazarte de una isla a otra, sino que directamente hablas con tu médico, le cuentas cómo estás. ¿Tú crees que a nivel de gestión sería una buena apuesta de la sanidad pública apostar por la telemedicina, por ejemplo? No, ya han apostado hace tiempo, ya muchísimas de las consultas se pasan por telemedicina, que además tanto para el paciente como para el profesional tiene otra ventaja. Te obliga a ser muy estricto en los tiempos, es decir, como tú dices, bueno, te voy a conectar
un poco como aquí en la radio, ¿no? A las 12:15 voy a conectar contigo. Entonces, sí, a la persona que está antes, si quiere extenderse un poco más, o sea, dice, mira, perdona, es que tengo ahora otro paciente que se va a conectar a las 12:15, y te obliga a ser bastante germánico en cuanto a los horarios de consulta, que tú sabes que siempre el problema de los médicos es que llegas, te hacen esperar, somos, bueno, un poco, en fin, poco formal en los médicos en general. Eso nos imprime formalidad y una buena gestión del tiempo. Debo entender que, digamos, en la era de la telemedicina estamos en pañales un poco todavía, o sea que todavía hay mucho donde se puede avanzar. Según aumenta la potencia y la miniaturización de los elementos, cada día será más posible tener una consulta prácticamente presencial mediante ella. Tú fíjate lo que hablaban del señor Puigdemont, que se iba a aparecer con hologramas en diversas salas de Cataluña a la vez. Pues esto es que ya es la tecnología para transmitir no solamente esa imagen plana y bidimensional, que es un monitor, que para mí ya es suficiente, pero sino que hasta podrías tener la ilusión de tener sentado enfrente al paciente o sentados en dos sillas contiguas y charlar de una forma todavía mucho más próxima, tanto tú a él como él a ti, ¿no? Eso, y no va a tardar mucho. O sea, que no es ciencia ficción. No. Que a lo mejor, yo qué sé, pues yo pueda estar en Moscú y tenga el holograma del Dr. Furelos, por ejemplo, delante de mí. Efectivamente. Eso no es ciencia ficción. No, eso es una cosa que, a ver, hoy en día es de tecnología muy sofisticada. Todavía las imágenes nos recuerdan un poco aquellas primeras calculadoras, ¿te acuerdas? Con los circuitos verdes o rojos, de filamentos, tal. Son unas imágenes que tienen ese nivel de calidad, pero en breve tendremos una imagen bastante sólida y bastante real, donde solo nos faltará prácticamente el tocarnos y el olernos al otro, ¿no? Pero vamos, que va a dar mucha proximidad y tener al médico en casa, que es lo que mucha gente desea, ¿no? Claro, evidentemente, volviendo al tema de la seguridad social, aunque pudiera parecer una tecnología cara, al final supondría a lo mejor un importante ahorro de costos, ¿no? Se ahorran muchos millones de euros cada año gracias a la aplicación de las videoconferencias y las teleconsultas con los médicos, por supuesto. No solamente para la sanidad pública, sino que para el propio paciente le supone un ahorro de costes tanto en transporte como en el propio tiempo, que cada día, tú lo sabes como yo, es una de las cosas que más tenemos que valorar por encima del dinero. Incluso nos falta el tiempo para todo, y si podemos gestionar esa consulta de médico, que era, me voy por la mañana al médico, la vas a gestionar incluso desde tu puesto de trabajo en 15-20 minutos, vamos, una ventaja fantástica. Está claro. Bueno, en definitiva, entonces tenemos que esperar que en los próximos años vaya más la telemedicina. Exacto. Hay otra parte de la telemedicina que se está explorando, que hay aparatos como el Da Vinci, etcétera, bueno, diversas marcas que quieren introducir el concepto de poder operar a distancia. Yo pienso que es más un sueño que una realidad. Es que ahí quería incidirte, porque claro, yo cuando vi lo de la telemedicina al principio, lo primero que pensé es en eso, en operar a distancia. ¿Realmente vamos a llegar a eso, a que a lo mejor usted está en Clínica Furelos y dirige un robot que es el que realmente ejecuta la cirugía físicamente? ¿A eso vamos a llegar? A ver, siempre debería hacerse, hay intentos y de hecho se hace, pero parece más un juego que una realidad, porque son complejísimos los aparatos. Y sobre todo cirugía laparoscópica, que son los logros que se han obtenido en cirugía a distancia. Pero ¿qué ocurre? Total, la persona tiene que estar en un hospital, tiene que haber cirujanos a su lado, porque piensa que una de las graves complicaciones de la cirugía laparoscópica abdominal es que de repente calcules mal o se te rompa una vena, se te rompa una arteria, y tienes que pasar a cirugía abierta de repente. O sea, no puedes hacer la burrada de estar operando a distancia sin esa medida de precaución, porque te estás jugando la vida, ¿no? O sea, que eso es un poco utópico todavía. Claro, y en cuanto... O surge cualquier imprevisto, quiere decir, todos sabemos como una cirugía, ¿no? Exactamente. Y ya otras cirugías, pues quizás más complejas, como puede ser la cara, tal, totalmente descartado, ¿no? Aunque de todas aparece siempre una nube de noticias absolutamente falsas o absolutamente fantasiosas, como leí el otro día. Un equipo chino coloca implantes a distancia con un aparato de digo, señores, por favor, seamos serios, que eso esto de las noticias falsas es que ni se puede hacer todavía. O sea, por un implante muy fácil, muy tal, pues a lo mejor puede ser. Con lo que hemos hablado aquí en esta prueba de implantes, y sabemos ya, vamos. Con gran despliegue, pero ya poner injerto, todo eso es pura fantasía. Y creo que en el futuro seguirá siendo
más o menos fantasía, por lo menos en el horizonte no se ve nada real a este respecto. Bueno, nos quedamos entonces con la fase diagnóstica, digamos, para la telemedicina, digamos. Hoy en día es lo que tiene, esas consultas que se pueden pasar, tanto preoperatorias como posoperatorias, lo suplen, para mí desde luego mi especialidad, perfectamente. Muy bien. Pues Pablo, no sé si nos queda alguna cosa que quieras añadir con respecto a este tema tan interesante y que, repito, puede tener tanto desarrollo en los próximos años. Pues nada, animar a todo el mundo a que utilice este recurso. Sí. Cada día lo utilizan más pacientes, incluso por el simple hecho de la comodidad dentro de la ciudad. No solamente es que, porque dices tú, bueno, es que hablas con los pacientes de Estados Unidos o de Alemania a través de esto, con mucha gente de Santa Cruz, sí, por el simple hecho de no desplazarse o no perder ese tiempo precioso que decíamos, pues tenemos una teleconsulta por videoconferencia, me van contando cómo van, o me dicen sus incidencias, de mira, me salió esto aquí, acerco la cámara un momentito para que lo veas, ¿qué te parece? Tal, y vives la sensación de contacto directo con el paciente. Muy bien, pues lo que a mí me queda claro es que con Clínica Forelo siempre estamos, siempre lo digo, a la vanguardia, pero desde luego también tecnológica, en este caso el de la telemedicina, un campo en que va a haber un crecimiento importante en los próximos años. Doctor Furelo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana antes de las Navidades. Muy bien. Tenemos cuidado con los turrones duros estos días, ¿no? Sí, sí, mucho que cuidado, y con los azúcares. Y con los azúcares también, que tampoco son buenos para la dentición. Gracias, Pablo, como siempre. Gracias, Guillermo. Este ratito tan didáctico que mantenemos todos los martes con Clínica Forelo.